Hola compañeros y profesor, muy felices cuarentenas y pues bueno, nosotros les vamos a presentar el trastorno de dolor genitopélvico o penetración, que en este caso se refiere al dolor que sucede cuando están teniendo relaciones sexuales. Pues bueno, el equipo está conformado por dos Albertos y bueno, el primer Alberto sería Alberto Álvarez y yo, Alberto Amores. Bueno, comenzamos con lo que serían los criterios diagnósticos. Y pues bueno, el criterio A nos dice que existen dificultades persistentes o recurrentes con una o más de las siguientes. En este caso se divide en cuatro marcadores. Yo les voy a hablar del primero y el tercero. En este caso, el número uno nos dice que tiene que existir penetración vaginal durante las relaciones sexuales. En caso de que fuera oral o de cualquier otra forma, pues no entraría aquí. El número 2 es un dolor pélvico o un dolor vulvovaginal durante las relaciones sexuales o cuando se intenta la penetración. Bueno, el marcador número 3 nos dice que existe un temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal, que es lo que ya les mencioné hace rato, que es el dolor de las relaciones sexuales, durante o como resultado de la penetración vaginal. En el número 4 nos hace mención a una tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de una penetración vaginal. Vamos con el criterio B, que en este caso nos dice que los síntomas del criterio A han sido persistentes durante un mínimo de 6 meses. Pues esto creo que queda muy claro, se tiene que haber presentado mínimo durante 6 meses, si no, no entraría aquí, podría decirse que sería algún otro tipo de afección. En el criterio C nos dice que los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo, en este caso la mujer. De esto le estaré hablando un poquito más adelante. Bueno, seguimos con el criterio D, que nos dice que las disfunciones sexuales no se explican mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes. Aquí nos mencionaba un ejemplo que podría ser la violencia de género, que pues es una situación estresante eh, significativo y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o medicamento o afección médica. Además, también se debe especificar el momento en que el trastorno ha surgido. Para esto, el de por vida, el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual o adquirido. El trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Aquí es importante averiguar si, si este se originó desde la primera relación sexual o por el contrario, en el transcurso de su vida sexual. Bueno, seguimos con el siguiente especificador, que es el especificador de gravedad. En este caso nos dice que es leve, moderado y grave. Y pues es leve, evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del criterio A que ya les mencionamos, que sería esto de lo de la penetración, lo de el miedo. Pues bueno, realmente no especifica lo que sería leve o cómo, o no clarifica lo que sería a lo que se refiere con leve, moderado y grave, ya que pues el moderado también nos dice que es un malestar moderado y en el grave se repite el mismo, un malestar grave, pero después se explica mejor con lo que serían las características diagnósticas, ya que ahí nos habla acerca de la intensidad de este dolor o de cómo las personas describen este tipo de dolores. Y pues bueno, después va a quedar más claro, pero de momento pues esto es lo que nos menciona el DSM-5. Ahora vamos con las características diagnósticas. Este trastorno hace referencia a cuatro dimensiones, las cuales son las del criterio A, que ya las hemos visto, que frecuentemente presentan una comorbilidad. Si bien el diagnóstico se puede hacer basándonos solamente en una de estas dimensiones de los síntomas, es preferible hacerlo en las cuatro dimensiones. El criterio A1 y el criterio A2 en las características del diagnóstico. Bueno, aquí nos dice en el primero que sería la 1, las dificultades importantes para las relaciones penetración vaginal pueden oscilar desde la incapacidad total para experimentar una penetración vaginal en cualquier situación hasta la capacidad para experimentar penetraciones. Esto nos dice que el dolor no solamente se presenta en este caso en relaciones sexuales, nos dice que también se puede presentar en, por ejemplo, cuando la mujer va a una
consulta con el ginecólogo, ahí también al momento del chequeo y todo esto puede surgir este dolor y también nos dice que este dolor puede aparecer cuando se están colocando un tampón. ¿Ok? Y bueno, continuando con la 2, dice que el dolor vulvovaginal o pélvico, marcado durante las relaciones vaginales, o los intentos de penetración que hacen referencia al dolor que aparece en las diferentes partes del área genitopélvica, deben evaluarse la localización como la intensidad del dolor. En este caso, la localización que casi siempre refieren que es como superficial, que en este caso el dolor superficial sería la parte vulvovaginal, esa sería la parte superficial. Y cuando, a la hora de las relaciones sexuales, pero cuando la penetración ya es más profunda, o sea, un dolor profundo, en este caso se le llamaría el dolor pélvico. Ese es el que cuando ya la penetración llega a ser más profunda, causa este dolor. Y pues lo de la intensidad, que era lo que les había mencionado antes, aquí nos dice que la intensidad puede presentarse como, bueno, lo refieren las personas como, podría ser como quemaduras, como pulsaciones, como cortes, y pues estas se pueden presentar espontáneamente, o sea, eh, no solamente las relaciones, sino que también pueden ser antes, durante o incluso puede ser tiempo después de haber tenido la relación sexual, pueden presentarse estos dolores. O incluso también cuando se está orinando, también pueden presentarse este tipo de dolores. El criterio 3 nos hace referencia al temor o ansiedad de sufrir un dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o después del coito. Esta reacción normal puede interferir en las relaciones sexuales como íntimas. Ese marcado temor no siempre es relacionado con el dolor. A veces está relacionado con una fobia, ya sea a la penetración o al temor de sentir dolor. El criterio 4 nos dice la tensión o la contracción marcada de los músculos pélvicos durante el intento de la penetración vaginal. Eh, esta tensión es un reflejo involuntario en el cual la mujer no tiene control sobre esta contracción de los músculos. Para que exista una mejor penetración deben estar los músculos relajados, cosa que cuando están tensos se dificulta más la penetración, lo cual suele llevar a un dolor. Ahora sí, continuando, aquí está la diapositiva del diagnóstico diferencial, pero pues no vamos a pasar a esto. Antes tenemos que pasar por lo que serían las características asociadas que apoyan al diagnóstico. En este caso se nos habla acerca de que estas personas que sufren de este trastorno muchas veces están asociadas con problemas de la disfunción sexual, ya que pues muchas veces en sus relaciones sociales y este tipo de cosas tienden a evitar pues las relaciones sexuales por lo mismo del miedo a este dolor e incluso llegan a como a tener este aplanamiento por el deseo, una disminución en el deseo de las relaciones sexuales. Eh, También se nos menciona que incluso si la persona ya tiene ese deseo para las relaciones sexuales y se le presentan oportunidades, su conducta va a tender a evitar tener las relaciones sexuales. O sea, aunque tenga el deseo y la necesidad de tener relaciones, va a querer evitarlas de cualquier forma. Y pues esto también nos lleva a que en su círculo social o sus problemas sociales existan problemas matrimoniales, ya que pues la mujer a veces se siente menos femenina debido a este trastorno. Además, para la evaluación y diagnóstico de este trastorno es importante tomar en cuenta 5 factores, ya que estos pueden ser revelantes en la hora del tratamiento y de su etiología, además de que pueden contribuir de manera diferente a los síntomas que presentan las mujeres. El primer factor son los factores de pareja, por ejemplo, los problemas sexuales de la pareja y su estado de salud. El número 2, los factores de relación. Aquí entra la comunicación que existe en la pareja, en la cual esta comunicación es pobre o tienen ideas diferentes
sobre sus preferencias de actividad sexual. Número 3. Factores de vulnerabilidad individual. Por ejemplo, una imagen corporal mala, antecedentes de abuso sexual o emocional, una comorbilidad psiquiátrica, la depresión, la ansiedad o otros factores de estrés, como puede ser una auditoría en el trabajo, la reestructuración dentro de la empresa o de duelo. El número 4, factores culturales o religiosos, como pueden ser reglas, actitudes hacia la actividad sexual y hacia la sexualidad. Por ejemplo, algunas reglas culturales en las que se dice que la mujer debe de llegar virgen hasta el matrimonio, de que pareja sexual solamente es una, que la persona con la que lo haces la primera vez, esa va a ser tu pareja sexual toda la vida. Número 5. Los antecedentes y tratamientos médicos. Aquí hay que recalcar que no hay medidas fisiológicas validadas para medir estas dimensiones de los síntomas, aunque sí hay instrumentos psicométricos validados para evaluar los componentes del dolor y la ansiedad relacionados con este trastorno. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que sería la prevalencia de este trastorno. Aquí nos dice que realmente no existe una estadística de este trastorno. Sin embargo, está la estadística del 15% en América del Norte, de que eh, un 15% han presentado dolores en las relaciones sexuales. Y pues este es como que el único dato que se nos da acerca sobre este trastorno. Sobre el desarrollo y el curso de este trastorno no está muy claro, ya que las mujeres buscan tratamiento ya hasta después de que empezaron su vida sexual, no antes, aunque sí suelen haber signos clínicos tempranos, como el uso de los tampones, que mi compañero Alberto ya le estará retomando otra vez este tema, en el cual nos dice que existe una dificultad para el uso o evitación de estos. Este es un factor predictivo para problemas posteriores. También nos dice que las dificultades en la penetración vaginal, como por ejemplo incapacidad, dolor o temor, no suelen ser evidentes hasta que la mujer intenta tener relaciones sexuales. Además, existen varios picos de quejas en la edad adulta temprana y en el periodo peri y posmenopáusico, aunque también puede haber un incremento en los síntomas relacionadas con el dolor génico-pélvico en el periodo posparto. Pues bueno, quedando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de lo que serían los factores de riesgo y pronóstico, que en este caso serían dos, que pues serían los ambientales y los fisiológicos o genéticos. Y pues bueno, comenzando con los ambientales, aquí se nos habla acerca de lo que sería el maltrato físico o el abuso sexual, que en este caso pueden ser, bueno, pueden generar este tipo de trastornos que tienen que ver con el dolor sexual, como lo sería la dispareunia o también el vaginismo. La dispareunia es dolor durante el coito, muy parecido a lo que estamos hablando. Y el vaginismo es cuando, debido a pulsiones en los músculos que están alrededor de la vagina, esta se cierra y no permite que se realice la penetración. Y pues bueno, también nos dice que esto todavía es un tema un poco controversial, pero bueno, continuando con los factores genéticos y fisiológicos, aquí se nos habla de que muchas personas que, bueno, muchas mujeres que sufren de dicho trastorno refieren haber tenido un historial de infecciones vaginales. Eh, incluso todavía después de haber solucionado estas infecciones vaginales llegan a sentir todavía el dolor. Así que por eso es que este se toma como uno de estos factores eh, fisiológicos. Otro factor que se nos menciona aquí es el de que las personas cuando, bueno, las mujeres cuando se intentan poner un tampón, sienten dolor, el mismo dolor vaginal
E incluso lo pueden sentir sin haber tenido relaciones sexuales, y esto es como que una alarma de que podrían desarrollar en un futuro ese trastorno o que quizás ya lo tengan, y probablemente a la hora de tener relaciones sexuales también vayan a sentir el dolor. Ahora les hablaré sobre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Antes la educación sexual inadecuada y la religión eran considerados, al menos en el DSM-4, factores culturales predisponentes al diagnóstico del vaginismo, palabra que ya mi compañero Alberto definió. Esta percepción parece ser cierta por los recientes estudios en Turquía, que indican una prevalencia llamativamente alta en este trastorno, sobre todo que en Turquía su mayoría es musulmana. Dicha en esta religión, sus relaciones amorosas son un tanto más estrictas. Y bueno, ahora continuamos con los aspectos diagnósticos que se relacionan con el género. Bueno, como ya se pueden haber dado cuenta, este trastorno es como exclusivo de las mujeres. Sin embargo, aquí nos dice el DSM-5 que se han realizado investigaciones que tienen que ver con síntomas muy parecidos en los hombres, que le han dado el nombre del síndrome de dolor pélvico crónico urológico, que en este caso son hombres que refieren tener los mismos síntomas de dolor que muy similares a los que presentan las mujeres. El DSM nos dice que en caso de que llegáramos a ver a una persona con estos síntomas, lo podríamos diagnosticar como disfunción sexual especificada o disfunción sexual no especificada. De las consecuencias funcionales de ese trastorno, a menudo suelen interferir con la satisfacción de las relaciones y en otras ocasiones en concebir a través de la penetración. Además, como lo comentaba mi compañero Alberto, en muchas ocasiones también tienen problemas de relacionarse con nuevas personas por miedo a que pueda presentarse el momento de la penetración. Por ejemplo, las mujeres llegarían a rechazar una cita en el café, ya que pensaría que del café vendría otra cosa. Además, las mujeres con este trastorno suelen informar sentimientos de culpa, vergüenza e insuficiencia, así como temores de decepcionar a su pareja debido a este dolor. Y pues bueno, ahora sí, ya por último, continuando, ahora sí vamos con el diagnóstico diferencial. Y comenzamos con lo que sería por otra afección médica, que nos dice que en muchas ocasiones las mujeres con trastorno de dolor genitopélvico o penetración también serán diagnosticadas de otra afección médica. Y pues bueno, aquí nos dice que muchas veces no solamente se presenta este trastorno, sino que a veces se puede llegar a confundir o va acompañada con otra afección médica, que en este caso puede ser las que se llaman eh, líquen, que son que la piel se torna blanca en estas áreas de los genitales, o ah, o el escleroso, que son que la membrana que cubre al útero se extiende y termina causando dolores en esta área de los genitales. Entonces es complicado para los médicos y pues también para nosotros como psicólogos llegar a diferenciar en qué es lo primario, qué está causando el dolor primario, si la afección médica o lo que sería el trastorno. Y muchas veces nos dice que lo que sucede es que el, solucionando la afección médica termina desapareciendo el dolor vaginal. Entonces no hay como que un, un método, instrumento que nos confirme 100% que es lo primario. Y pues también nos dice que el dolor normalmente se llega a producir eh, en las personas que ya son un poco grandes de edad, el dolor que siempre se produce por sequedad en la vagina, porque no lubrica bien, y ese tipo de situaciones. En el caso de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, más que un diferencial, nos dice que algunas mujeres con trastorno del dolor génico-pélvico también pueden ser diagnosticadas, aparte de este, con un trastorno de síntomas somáticos, ya que estos dos trastornos están relacionados y ambos, su diagnóstico es reciente, son nuevos. También nos dice que algunas mujeres pueden ser diagnosticadas con el dolor génico-pélvico y también
diagnosticadas con una fobia específica. Como les comentaba anteriormente, de que no siempre es por dolor, sino por la fobia de la penetración o el temor de sentir dolor. Del diagnóstico diferencial, vamos con lo que sería diferencial de estímulos sexuales inadecuados. Aquí nos dice que es importante que el clínico evalúe la educación de los estímulos sexuales que ha habido en las experiencias sexuales de la mujer. A esto se refiere a como experiencias que ha tenido, las situaciones sexuales en las que los primeros de la excitación son inadecuados, que pueden provocar dificultades en la penetración, dolor, evitación. Esto sería como, por ejemplo, cuando el hombre sufre de disfunción sexual o no sabe, ¿cómo decirlo? Tiene problemas a la hora de tener relaciones sexuales, pues es probable que la persona desarrolle esta evitación y este dolor, no por el trastorno, sino por como que una mala técnica o por otros factores que realmente no son propios de la mujer, sino ajenos a ella, como lo sería esto que les acabo de mencionar del hombre o que tenga eyaculación precoz, o este tipo de situaciones que pueden existir a la hora de las relaciones sexuales. Y pues bueno, ya de mi parte sería todo y pues los dejo con mi compañero Alberto para que cierre la presentación. Muchas gracias de mi parte y pues los dejo seguir con la exposición. Gracias. Ya por último les hablaré sobre la comorbilidad. En este trastorno, el génico-pélico penetración suele tener una comorbilidad común con conflictos en la relación y otras dificultades sexuales. Esto no es sorprendente, ya que en las culturas occidentales, como lo podemos ver aquí en México, el perder la oportunidad de tener relaciones sexuales o no tenerlas puede traer problemas sexuales o en la relación de la pareja. Además, ya que los síntomas del suelo pélvico están implicados en el diagnóstico de trastorno del dolor génico pélvico, penetración, es probable una mayor prevalencia de otros trastornos relacionados con el suelo pélvico o los órganos reproductores, como puede ser cistitis intersticial, estreñimiento, infección vaginal, endometriosis o síndrome del intestino irritable. Por nuestra parte es todo sobre el tema del trastorno de dolor génico pélvico penetración. Que tengan buena tarde.